una amiga de Costa Rica nos hace una consulta sobre algunas interrogantes que le han planteado amigos que o por lo menos simpatizan con la postura evolucionista o son directamente evolucionistas y creen, y digo creen insistiendo en la palabra creer no como fe, sino como creencia mitológica, creen que los argumentos demuestran o demostrarían que los seres humanos no hemos sido creados por Dios, sino que provenimos de algún tipo de evolución. Esta creencia es absolutamente falsa y requiere más fe que la fe religiosa que nos dice que nosotros hemos sido creados por Dios. Esta amiga de Costa Rica menciona un libro interesante, un libro que se llama Your Inner Fish, o sea, tu pez interior. Un libro de Neil Shubin que supuestamente señala que se ha hallado en los peces el hueso coxis, ¿no? Y en consecuencia, porque se ha hallado en los peces el hueso coxis, eso sería una demostración de que efectivamente el mito evolucionista es cierto. ¿Y cuál es el mito evolucionista? Es un mito, e insisto que es un mito, porque no hay prueba científica alguna que lo demuestre. Y lo peor de todo, lo más vergonzoso, es que está así descrito en muchos de los libros escolares. Yo recuerdo que mi libro escolar mostraba las cosas así, ¿no? Se veía un pez que de pronto estaba saliendo, asomando la boca por la superficie, de tal manera que eso nos hace suponer que en algún momento cambió el desarrollo de las branquias de tanto asomar la cabeza, digamos, al aire por pulmones, lo que le permitió respirar, convertirse, digamos, en lo que sería un batracio, ¿no? Luego se arrastró hacia la parte externa y en la parte externa o sobre la tierra tuvo que apoyarse sobre sus aletas de tal manera que estas aletas se fueron desarrollando en podos, ¿no? En extensiones mayores que luego terminarían convirtiéndose en extremidades, en patitas, ¿no? Luego estas patitas, por necesidad de buscar el alimento mayor altura, obligó poco a poco a algunos de estos animales a erguirse y erguir la columna vertebral de la posición horizontal en la que estaban a la posición vertical, ¿no? Y que poco a poco eso habría creado, por ejemplo, los primeros primates, ¿no? Los homínidos y luego finalmente el hombre. ¿Por qué no me la cuentan a colores? Esa historia es absurda, no tiene ningún sustento en la realidad, no se ha encontrado absolutamente nada que establezca una secuencia de esa naturaleza. Entonces, que exista un pez y que exista un batracio, que existan los dinosaurios, y luego que existan los monos, y luego que existan los restos del Pithecanthropus erectus, y luego que existan lo que somos hoy en día, el Homo sapiens sapiens, significa solamente que existen esas cosas, no significa que ha habido una línea de continuidad y que uno es sucesor de otros, porque si no, ¿por qué los sapos siguen existiendo y los peces siguen existiendo? ¿Por qué no todos se convirtieron en seres humanos? ¿No? ¿O qué cosa hizo que unos se convirtieran en seres humanos y otros no? La casualidad, dice el darwinismo. Y eso como explicación no tiene nada de científico. Científico significa demostrar con pruebas tangibles de la naturaleza algo irrefutable por la misma lógica de la naturaleza. En el darwinismo evolucionista o en el evolucionismo darwinista, como quieran llamarlo, no existe ninguna de esas pruebas, ¿no? Entonces, cuando viene el señor Neil Shubin y me dice your inner fish, ¿no? Tu pez interior, que tú en realidad eres un pez súper desarrollado, porque se ha encontrado el coxis en los peces, ¿no? Yo vivo buena parte del tiempo en Lima, donde se come una cantidad enorme de pez fresco de todo tipo, y la verdad es que yo lo que he visto son colas, no he visto ningún coxis. Que el señor Neil Shubin, a lo que yo le llamo cola, él le llame coxis, eso es discutible, ¿no? Pero supongamos que es un coxis. Muy bien, ¿qué tiene que sea un coxis? Yo perfectamente puedo decir, bueno, pues, en mi caso, yo he visto que los ornitorrincos tienen pestañas.
Y en consecuencia, muy probablemente nosotros descendamos de los ornitorrincos, porque los ornitorrincos tienen pestañas. Y obviamente esa es una afirmación completamente absurda. Hoy en día, más y más, la ciencia está demostrando que el evolucionismo darwinista es en realidad una fe atea, porque se basa simplemente en creencias completamente arbitrarias y no en creencias sólidas y convincentes, y no en demostraciones científicas. Pongo un ejemplo. Existen muchos científicos ahora en Estados Unidos que se han especializado en disciplinas que no existían en la época de Darwin. Por ejemplo, la microbiología o, por ejemplo, la bioquímica. No existían en la época de Darwin. ¿Qué cosa es la bioquímica? La bioquímica es la que ve los microscópicos componentes químicos que componen un cuerpo, un ser. Michael Behe, por ejemplo, un famoso científico norteamericano, escribió hace ya unos 10 años un libro que le mereció el odio de todos los evolucionistas darwinianos. Y el libro se llama La caja negra de Darwin, Darwin's Black Box. En ella, Behe argumentaba con pruebas absolutamente científicas desde la bioquímica y desde la microbiología, cosas como estas. Existen seres microbiológicos, ¿no? O sea, seres que solamente se pueden ver microscópicamente, que no tienen ningún componente que les sobre. Hay seres monocelulares, por ejemplo, que tienen una pequeña extensión helicoidal que les sirve de hélice, de colita, digamos así, para poder navegar y buscar alimento. Si se cambiara algo el componente de estos seres microcelulares que son tan simples, que son muy frágiles desde el punto de vista químico, si se cambiara algo químicamente en estos seres no evolucionarían, no mejorarían, no hay manera de mejorarlos. Cualquier cambio químico simplemente los haría no funcionar, morirse, desaparecer, extinguirse. En consecuencia, si es que nosotros provenimos de seres monocelulares, ¿cómo hemos evolucionado? Si es que estos seres monocelulares tienen una composición bioquímica tan frágil que su subsistencia depende de que no cambien. Y han seguido existiendo a lo largo de millones de años precisamente porque su composición no ha cambiado. Entonces, ¿cómo se explica la evolución? Darwin no conocía estas disciplinas porque no existían los microscopios atómicos, no existían los microscopios estereoscópicos que hoy en día permiten ver muchísimo mejor elementos que a Darwin se le escapaban. Y en consecuencia, la gran pregunta queda, ¿cómo se ha podido producir la evolución si es que los seres microscópicos son completamente impermeables al cambio? No pueden cambiar, no pueden evolucionar. Cualquier intento de, entre comillas, evolución significaría su destrucción. No pueden cambiar. Es como si nosotros dijéramos, tenemos un trípode, ¿no? La perfección del trípode radica en que las tres patitas coincidan en un punto. Cualquier modificación a eso nos da simplemente tres palos. Se rompe el trípode. No hay nada que nos permita hacer evolucionar el trípode en alguna estructura mucho más compleja y complicada, porque los elementos que tiene le son propios. Y ahí quedó. Entonces, es importante comprender que cuando el evolucionismo darwinista ataca a la fe, este no es un debate entre ciencia y fe, no lo es. Es un debate entre fe agnóstica darwiniana y fe religiosa. Y la fe religiosa tiene mucho más sentido. Cree en un Dios inteligente que dijo, hágase esto, hágase el otro, y que básicamente determinó la creación. Es más, un cierto nivel de evolución es lógico. Los seres se adaptan a su medio ambiente. Hay lugares donde las mariposas han cambiado de color para poder adaptarse al entorno y poder sobrevivir. Esos cambios se producen. Y el mismo Papa Pío XII, en doctrina que hoy sigue siendo aceptada por la Iglesia, señalaba que es posible, la ciencia no lo ha demostrado todavía, pero la Iglesia no descartaría
que hubiera habido alguna forma de evolución en los homínidos y que en un punto determinado Dios escogiera un ser ya preparado para recibir el espíritu y dijera, este es el ser humano. Y que en consecuencia el espíritu no fue producto de la evolución, sino que el espíritu fue insuflado, inspirado, introducido por Dios mismo. Desde esta perspectiva es posible aceptar incluso algún grado de evolución, pero no la evolución absolutista que nos hace a nosotros pues descendientes de los monos o de los peces o de los ornitorrincos. No hay pruebas científicas para ello y basta el sentido común para revertirlo. Si uno se acerca a un campesino y le dice, oye, ¿tú sabes que hemos encontrado que los peces tienen un hueso coxis igual o parecido al que tienen los seres humanos? El campesino diría, bueno, mi perro tiene más huesos parecidos a los seres humanos que un pez. Y sin embargo, yo no estoy relacionado con el perro, ¿no? Es una cuestión ya no de conocimiento, sino de simple sentido común. Que tengas un buen día.